Buenas a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de este libro, el libro de los viajes equivocados de Clara Obligado. Clara Obligado es una autora argentina actual que en el año 76 vino a España como exiliada política tras el golpe de Estado que se produjo en el país. Esta experiencia va a ser muy importante en su obra y más especialmente en este libro que culmina una trilogía sobre el exilio de relatos, por supuesto. Son 3 libros de relatos que empieza con Las otras vidas, continúa con La muerte juega a los dados y termina con El libro de los viajes equivocados, un libro publicado en Páginas de Espuma 2019. Este libro es, como podéis apreciar a simple vista, es de gran formato y además la tipografía es bastante buena para leer, los márgenes son bastante aceptables y tiene, como todos los libros de la editorial y en especial de la colección Voces, tiene una personalidad propia muy característica y muy bonita. Además es muy estético y ocupa poco espacio. Cuando hablamos de Clara Obligado hablamos de una de las autoras más importantes de este siglo, o por lo menos de lo que vamos de él, que no es poco. ¿Por qué esta obra? ¿Por qué vamos a analizar esta obra? Bueno, pues la vamos a analizar por un motivo muy importante, que es porque representa gran parte de todo su pensamiento. Ella, como escritora, está muy bien representada en este libro, en esta obra. ¿Por qué? Porque en esta obra vemos que se hace uso de la estructura para comunicar un mensaje. Es decir, no solo hay un contenido, y no solo se hace uso de las palabras o de los relatos, sino que el conjunto de relatos tiene una historia más grande, ¿vale? Entonces, voy a hacer una breve reseña ahora de lo que es la estructura general del relato, del libro de relatos, y luego voy a hablar de 2 relatos que me parecen muy interesantes y que tienen mucho chupe y que espero que veáis y que leáis el libro entero en el orden propuesto, porque es muy importante, porque el orden propuesto lo que nos va a ir desvelando poco a poco es la interconexión que existe entre todos. Es un libro de los viajes, porque habla de esos viajes, casi todo se transcurre siempre hay un sentido de movimiento, de viaje, de tránsito. A veces el viaje, como en frío, no es un viaje real, factual, sino que es un viaje espiritual de un lugar a otro, que luego será evidente. Y en el caso, por ejemplo, El silencio, que es uno de los grandes cuentos, vemos que el viaje es material. En Así que esto era amor, pues sobre todo en Albania, y en Así que esto era amor también se ve muy bien, es un constante viajar. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces ya tenemos la explicación de por qué es viajes. Ahora vamos por qué es equivocados. Bueno, es equivocados porque yo creo que la autora, y esto es una opinión personal, es bastante pesimista muchas veces, o muy realista, que también puede ser. Y entonces a veces los cuentos están revestidos de un final triste, es decir, los personajes no son felices como los de algunas novelas que acaban todos bien y felices como si fueran Teletubbies, no. Estos lloran, sufren, ríen poco, pero sobre todo sufren porque la realidad es muy dura, la vida es dura y esto es muy duro. Y los cuentos son muy interesantes por la unión que tienen. Vamos a centrarnos en la unión y no nos vamos a enrollar más, que luego hay que hablar de los cuentos, que eso ya es otra historia. Bueno, tenemos por un lado el primer cuento que abre, que es El azar, y que resume muy bien lo que es el dios que va a regir toda la obra, que es el azar. El azar nos va a contar la historia de una caracola y ya nos va a presentar la estructura también narrativa. Primero, todo el motor de acción se presenta en el primer relato, que va a ser el azar. Mientras que el último relato, la espiral admirable, lo que nos va a hacer es presentar la estructura de los relatos. Es un libro diseñado como una espiral en la que los relatos sí tienen una conexión, pero están desordenados cronológicamente y tampoco importa, porque lo importante, ¿no?, es al final esa sucesión
¿no? El azar, que todo lo mueve el azar, ¿vale? Pues vamos un poquito a la conexión. Por ejemplo, en el primer relato se nos presenta a Liuba. Es de lo primero, Liuba o... Sí, Liuba. Y a Jan. Como Jan le pide la mano a Liuba, o lo intenta al menos, o lo pretende. ¿Qué pasa? Que eso, la caracola que se posa en su ombligo aparecerá el último relato, en la espiral admirable. Ya será la conexión con el último relato. Luego, algunos relatos destacables con los que tienen conexiones que Liuba protagoniza, el número 7, que se llama Así que esto era el amor, ¿no? Que va sobre cómo cuida al fotógrafo de Madison los puentes de el relato quinto. Y curiosamente, eh, eh, ¿cómo explicarlo? Jan, o sea, en Así que esto era amor conoce a Jan, pero es que en un relato que es Albania, que es el 10º, Jan nos cuenta que va a pedirle la mano a su novia Liuba en un tren, ¿no? A la protagonista, la pelirroja, que aparecía en el principio del cuento El Silencio, que es el cuento sexto. Bueno, pues esta pelirroja escucha que sus padres, sus abuelos paternos, son los que hemos visto en el número sexto. En el número sexto, perdón, en el silencio. Sí, en el número sexto, en el silencio, y que sus abuelos maternos son los del libro, los del relato segundo, el de las dos hermanas. Uno de los, yo creo que más brutalmente realistas para los exiliados, ¿no? Uno de los más interesantes. Y es que los panaderos polacos, esos que salen en el relato de El Silencio, si no me equivoco es ese, los panaderos polacos van a tener una referencia en el cuento que vamos a analizar ahora, que es Agujeros Negros. Agujeros Negros es para mí un cuento que tiene poca conexión con el resto, con el resto de la estructura, porque hay cuentos como, pues eso, Así que esto era el amor, el azar, que tienen entre sí mucha conexión y que son los que de verdad sustentan toda la superestructura que conforma la obra, mientras que este cuento, Agujeros Negros, es en sí mismo una estructura sólida. Este cuento, según la autora, tardó más de un año en escribirlo. Tenía la primera frase y no era capaz de seguir. Y es un relato muy complejo que, por desgracia, porque no tenemos, llevaría muchísimo tiempo explicarlo íntegramente, porque es también el relato más largo. Es muy complejo. Bueno, vamos a presentar a los personajes. Existen dos personajes principales. Uno es Elsa y otro es Graciela. Ambas, desde el primer momento, se contraponen sus figuras, ¿no? Vale, la historia lo que presenta es la historia de Elsa, que un día se harta, está en España, exiliada, por cierto, por lo que parece ser el mismo golpe que hizo que se exiliara Clara, obligado, y eso va a hacer que en un momento dado, cuando ya son sus hijos mayores, tenga cierta nostalgia del lugar donde nació y quiera volver a esa. Y es en la conversación con su sobrina cuando nos cuentan aquello de los panaderos polacos que a nosotros nos interesaba antes. Bueno, pues entonces cogemos y tomamos ese momento en cuenta. Y entonces, a partir de ese momento, viaja al pasado, o sea, mientras viaja hacia el lugar donde desarrolló su infancia, lo que vemos es que va recreando todo lo que pasó antes. La historia básicamente de cómo la muerte de su hermana pequeña le afecta especialmente, tanto que hay un momento precioso en el que se intenta poner sus zapatitos rojos, que eso será muy importante, luego ya lo veremos por qué, y entonces su padre le descubre y entonces le lleva al sótano y le enseña un aparato mágico que se parece a una batidora manual. Y entonces le dice que cada vez que le eche de menos podrá volver atrás en el tiempo y encontrarse con ella, ¿no? Otra vez ese sentido de espiral, de tal. Bueno, vamos a dejar la historia ahí. Vamos a cortarla ahí. Vamos a ver qué conexión tiene esto con el futuro. Bueno, pues básicamente ella lo que va a llegar es a Buenos Aires
al mismo sitio, al mismo piso, pero cambiado. Eso expresa el sentimiento que muchas veces ha contado Clara de que un exiliado vive en un tercer espacio, porque no es del todo del lugar donde está exiliado, ni es del todo del lugar al que puede volver, porque ya han vivido otras experiencias y ya no es el mismo lugar que el de partida. Entonces, bueno, esto es una cuestión muy importante. Ya digo que hay una trilogía de cuentos al final, vamos, de libros de relatos que está ahondando en el sentimiento del exilio, en todo lo que el exilio y todos los sentimientos aparejados al mismo. Entonces tenemos pues esa historia que nos está contando de la batidora. La batidora es muy importante porque es un elemento de lo insólito. Para quien no lo sepa, el elemento insólito es lo insólito básicamente se basa en la idea de que es una narración aparentemente realista en la que se introduce un elemento sobrenatural, inverosímil, como quieran decirlo, fantástico, y que ese elemento es simbólico y tiene un impacto en la trama. Normalmente se introduce en torno a la mitad final, por experiencia, aunque no es una regla matemática, y afecta, ya te digo, y ya afectas normalmente al final, trastocando lo que podría haber sido un final lógico. Bueno, este relato empieza in extrema res. ¿Por qué empieza en extrema res? Bueno, pues porque nos presenta a una niña con zapatos rojos, con vestido rojo, ojo aquí al dato, con un globo rojo, que ve que se muere un anciano de un infarto, esperando a alguien. Y entonces se nos cuenta pues cómo muere la niña. Y entonces ya empieza a contar otra vez la historia de Elsa, ¿vale? Pues justo al final nos revela la identidad, que es Fabián, del anciano, y entonces nos enteramos que el elemento fantástico es el que ha hecho que Fabián viejo y la niña chica se encuentren en un momento dado, es decir, que el pasado invada el presente momentáneamente, se confundan espacio y tiempo. Entonces, la batidora lo que representa es lo que expresamente dice en el vuelo, si no recuerdo mal, que es ojalá pudiera volver atrás en el tiempo, es el deseo de volver atrás en el tiempo, de cambiar las cosas no que han ocurrido, pero la respuesta a ese deseo es que, pese a que tú intentes cambiar las cosas, no vas a conseguir nada. El pasado es el que es y no puedes cambiarlo, tienes que seguir adelante, tienes que superarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que representa la batidora. Entonces vamos a seguir con la historia desde la batidora. Bueno, pues se muere su padre y entonces a partir de su padre es cuando empezamos a tener una historia más coherente. A partir de ahí sí que tenemos, se sigue un poco más de cerca, ¿no? La vida día a día. Se desarrolla a la madre, que es una madre cruel porque ha perdido todo con ella y es una de las cosas que le impulsa al exilio. Por un lado, hay un sentido emocional, o sea, el exilio no solo es algo político, sino también emocional y lo representa a través de el desprecio de su madre, el desplazamiento ¿no? El desplazamiento a nivel social que se produce simplemente porque simplemente porque ha perdido a su padre y eso tiene unas repercusiones. Entonces, no, dota al exilio de unas características y de una envergadura mayor o más compleja de lo que puede aparentar. Bueno, en segundo lugar, lo que nos plantea, bueno, es nos caracteriza a ella también como un ángel del hogar con respecto a Fabián. Fabián de joven, que era su novio, y que básicamente va a ser posesivo. Lo vamos a ver como en un momento dado, cuando ella ya está drinking, le agarra, ella está a punto de ir a casa en un jardín, por una especie de jardín, no lo llega a decir muy bien, o parque, yo me imagino un jardín, pero bueno, es más bien un parque, por lo que dice. Y va a cruzar por ahí sabiendo que es peligroso. Aquí hay una crítica feminista. Y entonces alguien le agarra y nosotros nos asustamos, nos decimos, ay Dios mío, ya se va a liar, ay Dios, Dios, ay Dios, Dios. No, es el novio, tranquilos. Pero ese acto posesivo ya nos dice mucho del novio. Y luego la historia de Graciela, que la vamos a contar ahora, va a tener mucha repercusión, porque y Elsa se va a quedar con la imagen idealizada que tiene del novio porque es un ángel del hogar y porque va a idealizar a su amorcito del alma, ¿no? Pero es Graciela que va a estar ahí pico pala todo el tiempo y que va a conseguir que se enamore de ella
cuando se va Elsa, y gracias a Elsa, al sufrimiento de Elsa, que también es muy duro, o sea, pensar que una persona te ha cogido de segundo plato y encima que tú le quieras y que le cuides como ángel del hogar, ¿no? Entonces, ahí lo que se ve es la domesticación de la mujer a través del dolor y el confinamiento en el espacio doméstico gracias al dolor. Es decir, hay un maltrato hasta cierto punto psicológico, aunque sea permitido, no deja de ser maltrato. Es decir, es un relato denso, como por lo que estamos viendo. Bueno, pues la historia de Graciela también empieza en el mismo momento, cuando están en la universidad, pero va ganando relevancia según va pasando el relato. Y lo que nos va a mostrar es una joven que en un momento dado está enamorada de este chico que se llama Fabián, pero este chico está con otra mujer, pero le va a pedir los apuntes, se va a poner cariñoso, bueno, le va a rozar, yo creo que es para aprovecharse de ella y ella también lo llega a pensar, pero hay gente que dice que puede ser que de verdad le estuviera insinuando algo, bueno, hay cada uno. Y entonces, lo, lo que interesante es ver cómo se compra un vestido verde para salir de fiesta, pierde la virginidad y en ese momento es sujeto de su vida. ¿Por qué es sujeto de su vida? Porque le dice a sus padres, no, no quiero irme de vacaciones con vosotros. Mientras que, y ahí se genera un contraste con Elsa, que por ejemplo, Elsa es objeto porque sigue lo que o sea, hace lo que le dice su madre, hace lo que le dice su novio, es decir, es objeto. ¿Qué pasa? Que nos encontramos luego que los papeles están cambiados. Elsa es sujeto porque decide sobre su vida, se va sin nadie de vacaciones, es decir, se vaya sola, su marido está en un congreso en Wisconsin o donde sea, no dice el nombre. Y sus hijos se quedaron allá. Mientras que Graciela ahora está esperando como buena ancianita tierna con una tarta de manzana. Bueno, pues aquí está lo interesante, que el vestido que se compra es verde y la tarta de manzana, las manzanas, verde pálido. Viene a mostrar, ¿no? A evidenciar esa domesticación. Bueno, a ver, hay muchísimo más, es un relato complejísimo, pero yo quería dejar estas pinceladas, estas claves, para comprender mucho mejor y en profundidad uno de los relatos favoritos de la propia autora, según declaraciones personales de ella. Bueno, el segundo cuento del que quiero hablar también muy brevemente es Frío. El cuento Frío es un cuento muchísimo más breve y el anterior cuento, Agujeros Negros, contaba unas 20 páginas. Este es de unas 6 páginas. Es un cuento que tiene tiene varios temas de fondo. El tema con el que empieza es una imagen impresionista preciosa en la que describe pues, final de la era glacial, en la que se nos presenta desde la perspectiva de la madre del mamut y cómo el mamut, un pequeño mamut, una cría de mamut, se acaba hundiendo y acaba muriendo y congelada y es encontrada por los humanos. Entonces se nos presenta Siberia en la actualidad. Bueno, en la actualidad, en el siglo, vamos, en 2019, ¿no? O mejor dicho, no nos lo presenta en la actualidad, nos lo presenta en un tiempo indeterminado adrede, porque luego este relato va a tener mucha conexión, porque va a ser la infancia de Liuba. He hecho un grandísimo spoiler, he hecho un spoiler del tamaño de Irlanda, pero lo siento, no haberos visto un resumen crítico. Lo importante es el camino, no la llegada. No, me vais a matar igualmente. Bueno, este relato de Frío, ¿no? Lo que nos va a contar es la historia de este señor que, bueno, pues nos va a contar que estaba muy bien hasta que de repente llegó el capitalismo, ¿no? Porque en su zona hay gas. Y entonces nos cuenta una cosa que por un lado me gusta y por otro no, porque denuncia que a veces nos metemos los occidentales en donde nadie nos llama, pero por otro lado también se ve un cierto sentido de, no el buen salvaje, pero sí como la pureza de la naturaleza, del hombre, como un ser puro antes de la llegada de la civilización, porque dice que no había alcohol y que con el alcohol parece que todo se desmadra y que todo el mundo se vuelve ambicioso. Tanto es así que acaban vendiendo el dios, que es el mamut, ¿no? Y un momento brutal por su
porque es más brutal que hay otras autoras, pues estoy pensando en Patricia Esteban Arlés en algunos relatos, es brutal, las descripciones es bestial a veces, con una manera, pero esta es brutal por lo que cuenta, es decir, coge y ve dice, nunca había visto al dios entero, ¿no? Colgado, patético, ¿no? Y yo creo que lo más importante desde mi punto de vista es cómo refleja la destrucción de los dioses y los mitos, como decía el poeta, de dioses y de mitos. Es la pérdida de la moralidad. Ya no hay un vigilante, ya no hay nadie que vigile tú lo que haces y lo que no haces. No puedes ser bueno ni malo. Pero he dicho, no tiene recompensa ser bueno si todo es absurdo, si no hay un Dios. Y, y la oreja mordida, el hecho de que esté colgado, yo me lo imagino colgado hacia arriba, ya no recuerdo si lo describió, ¿no? Ya se mezclan imágenes y palabras. Y es esa reflexión sobre la pérdida de la divinidad con la modernización muy interesante y muy inteligente por su parte. Además, hay un trasfondo ecologista de protección del ambiente, de respeto de las costumbres locales, muy importante, antropologista y en cierto punto ecologista, por supuesto, porque al final lo que está criticando también es la explotación del gas, por ejemplo, ¿no? Yo siempre he pensado que es un gas muy valioso, seguramente gas natural, por la zona de Siberia, quiero decir. Y bueno, es muy interesante esa cuestión. Y al final acaba el protagonista emborrachándose y abusando de su hija, aunque ya lo iba avisando. Entonces también hay una crítica feminista, por un lado, evidente, pero por otro también es una especie de eh, ejemplo extremo de lo que ocurre cuando dejamos de tener presente un dios que vigile nuestra moral. Tenemos que pensar que los dioses, lo de que los dioses ven todo, no es en Occidente algo que surgiera de manera inmaterial, que no podamos rastrear. Podemos rastrearloslo. Por ejemplo, hablaban, por ejemplo, de que Demócrito es uno de los primeros si no es el primero, de los presocráticos que habla de que los dioses están observando. Es decir, es algo muy reciente y estamos hablando de que Demócrito ya es del siglo VII, sexto. Es decir, ya está en el límite de lo que nosotros consideramos ya en la época clásica. Quiero decir, no es tan, antes de Cristo, por supuesto, no es tan antiguo. Y, pero es una manera muy interesante y una reflexión muy interesante. Luego tiene otros muchos cuentos, por ejemplo, Madison Los Puentes de es una recreación de lo que podría haber pasado al final de los puentes, o sea, toma al final de los puentes de Madison, pero si ella se hubiera bajado del coche, se hubiera quedado con el fotógrafo. La escritura es metaliteratura, es decir, toca todos los palos, el de lo insólito, una narración más propiamente realista, es decir, todo en general. La espiral admirable es feminista y tiene ciertos toques del gusto por el dato científico, por lo científico. Bueno, un relato también muy interesante que yo encuadraría dentro de crítica más bien postcolonial, sería el de Albania, por ejemplo, ¿no? Que trata no solo del frívolo mundo de la Europa rica, cuidado, la Europa rica, la Europa elitista que se va en un barco de la Italia a la isla de Mykonos y de ahí se va a Albania, es decir, sino que también es un relato de que las personas, de que nosotros somos quienes ponemos fronteras al mundo y de que las personas sufren esas fronteras cuando lo único que quieren es vivir y vivir bien y que las buenas personas, da igual que sean gitanos, que sean mujeres, que sean hombres, deben ser respetadas por su dignidad humana. Al final, Clara Obligado es una mujer, es una humanista en el sentido clásico, porque es una mujer no solo con un conocimiento vastísimo, pues por ejemplo, ya al conocer el Era del Año, la estación Florida, aunque seguro que sabe en que el mentido robador de Europa media luna las armas de su frente, ¿no? Como continúa esa maravillosa primera soledad de Góngora, ¿no? Sino que se
trasluce, hay una sustancia cultural, pero también humana, en, en los relatos. Entonces, como conclusión, podríamos decir que este libro es un poco lo que culmina los últimos, vamos, es un poco un libro de madurez absoluta, de imponerse definitivamente como una autora imprescindible de principios de nuestro siglo, porque mm, trata sobre, aunque el tema del exilio al final es el que acaba, el del viaje, ¿no? El exilio como viaje, em, acaba vertebrando todos los relatos y toda la trilogía. Sí que es cierto que existe también un interés por humanizar a todo y a todos y darle un papel a la microhistoria, a la intrahistoria que decía Unamuno. Es decir, es más importante contar los pequeños hechos, pues el de una mujer que se va con un fotógrafo, el de un polaco que huye para buscar una vida mejor, el de, yo qué sé, por ejemplo, ¿cuál más? El de un hombre que lo consiguió todo en las Indias y que luego muere solo porque lo que de verdad querían aquellos que le acompañaban en las Indias era su dinero. Es decir, al final lo que está reflejando es la realidad y lo hace de un modo crítico, como lo hace la buena literatura actual. Yo dividiría la literatura actual en buena literatura y mala literatura, pero mala literatura porque no tiene mensaje, porque simplemente pretende sacar beneficios. Gracias a Dios, editoriales como Páginas de Espuma se está dedicando a sacar grandes autores, autores muy importantes porque están aportando cosas. Y en este caso, esta autora no solo es importante por su contenido, sino por su técnica. El relato de Agujeros Negros está totalmente desordenado cronológicamente, está desordenado completamente. Yo lo he ordenado, pero ella lo ha sometido a una serie de operaciones retóricas y estructurales que lo hacen bellísimo, porque ella misma dice que la clave está en la forma, en la estructura. Tanto es así que siempre cuenta la misma anécdota de una mujer que cuenta la historia de su hijo cuando se suicidaba, porque ella sabía que se iba a suicidar y se suicidaba, y se suicidó y después lo contó y dijo que la forma era lo que le salvaba. Y ella siempre lo cuenta con una... Le brillan hasta los ojos, es decir, es muy inteligente eso que hace, eso que está, o sea, ese análisis, es decir, es la forma lo que decide. Y si tú prescindes de la forma porque eres un escritorzuelo como Pérez Reverte, que lo único que va a pretender es vender bestsellers y que solo y que sus grandes ¿cómo se llama? Figuras literarias son señoros del siglo XIX, realistas a los que les importa contar una historia, pero que en general no cuidaban tanto el estilo como pueden ser pues no lo podemos comparar a Franz Kafka, a Paul Auster, o a distintos autores que vinieron después y que cuidaron muchísimo más la forma, Thomas Mann, pues nos encontramos con ese problema. Y entonces me gustaría que todo el mundo leyera este libro tratando de buscarle todo el sentido posible, porque es un libro apto para diversas lecturas. Actualmente debemos irnos a las editoriales independientes y darle oportunidades a autoras y autores que de verdad puedan aportarnos algo, no que nos vendan el típico libro que hay en las librerías famosas de toda la vida, perdón, las librerías famosas que nos van a vender los libros de autoayuda, nos van a vender libros baratos, libros que se van a agotar en un momento. Este libro no se va a vender nunca como un bestseller, nunca se van a vender 1000, 2000 ejemplares en un mes, pero se van a vender todos los meses 10, 20 ejemplares, de tal manera que al final del año se han vendido 200, 300, pero tiene una vida útil, tiene una vida más larga. Entonces apostemos por las vidas de los libros, apostemos porque un libro tenga más de una lectura y no se convierta en un estorbo o en algo que coja polvo, sino que no le dejemos coger polvo porque lo cojamos. Entonces, disfrutad de la lectura, nos vemos muy pronto y disfrutad de este viaje que no es nada equivocado.